Bueno amigos, quiero invitarlos a que vayan a sus Biblias, allí donde las tienen ustedes. Vamos a sacar la herramienta más poderosa que nosotros tenemos, que es la palabra de Dios, la que debe animar nuestra alma cada día más a conocer a Cristo Jesús. Quiero que me acompañes a Efesios capítulo 1, versos 1 y 2. Es un texto bastante corto, pero para leerlo yo quiero pedirte que te pongas en pie y que juntos a una sola voz leamos este texto, no por reverencia a mí, yo no soy nadie, un simple hombre, sino porque es la palabra poderosa del Señor. Amén. Me avisa cuando lo tengan todos y leamos juntos, solamente 2 versículos. Dice así, Efesios 1, versos 1 y 2. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Puedes sentarte, hermano. Este sermón tiene simplemente 2 versos. Es bastante corto, ¿verdad? Solamente 2 versos muy cortico. Es prácticamente la introducción de la carta a los Efesios. Es prácticamente un saludo lo que estamos viendo nosotros aquí. Pero a través de este saludo, a través de estas cortas palabras, yo quiero que tú y yo podamos ver de alguna manera cómo el apóstol Pablo está mostrando cómo el Evangelio debe moldear la manera y la forma en cómo la iglesia debe vivir. Cómo el Evangelio nos enseña a vivir en la unidad del Espíritu, no bajo nuestros propios pensamientos. Cómo el apóstol Pablo está considerándose a sí mismo, está considerando la iglesia y los deseos de su corazón son cambiados y transformados. Y son expresados precisamente en este pequeño y corto saludo que nosotros vemos aquí en el libro de los Efesios. Para quizás contextualizar un poco del libro, porque realmente el texto es muy corto, voy a hablar un poco de él. El apóstol Pablo está escribiendo desde una prisión, él se encuentra encarcelado y está enviando esta carta a la iglesia de Éfeso. Algunos dicen que va directamente a la iglesia, otros dicen que era una carta que tenía que circular en varias iglesias, pero de alguna forma u otra, ya sea que fuera directamente allí o a todas las iglesias, no va a cambiar en nada el sentido de lo que la Escritura aquí nos está mencionando. Nosotros podemos ver también cómo el apóstol Pablo está hablando con gran seguridad, aunque está dentro de una cárcel, y una de las razones de esto es precisamente porque él estuvo pasando un tiempo muy largo con los cristianos de Éfeso. Él pasó por lo menos 3 años viviendo junto con ellos, y para quizás conocer un poco más de la historia y de los viajes misioneros, en el libro de los Hechos podemos encontrar un poco más acerca de la historia. Pero él tiene una historia particular con la iglesia, no son desconocidos para él. Pero de lo que el apóstol Pablo quiere transmitir es una noticia maravillosa. Es una noticia espectacular, y es que le está diciendo que Dios tiene un plan maravilloso. Dios tiene un plan tan glorioso, tan perfecto para cada uno de los hombres que se encuentran en ese lugar. Y parte de ese plan comienza a describirlo en el desarrollo de toda la carta. Y básicamente es que tanto judíos como gentiles hacen parte del pueblo de Dios. Para nosotros quizás es algo como, pues normal, porque nosotros éramos del pueblo gentil que nos incluyeron en la iglesia por la gracia de nuestro Señor. Sin embargo, para ellos esto es una verdad maravillosa. Esto es una verdad maravillosa, que Dios haya tenido un plan tan perfecto en que haya formado una sola iglesia, y que la unidad de esa iglesia se basa ahora en que Jesucristo es el Señor. Esa unidad se basa en que ellos son uno junto con Cristo Jesús, y no son uno simplemente por las cosas que les gusten o cómo puedan pasar el tiempo juntos. Pero la carta de los Efesios está llena de doctrina, pero también está llena de ánimo y instrucción de manera práctica en cómo el pueblo de Dios debía vivir la vida de la iglesia. Este es uno de mis libros favoritos. Es uno de mis libros favoritos porque creo que uno toma este libro, comienza a leerlo y no puedes parar de leerlo al ver cómo la iglesia se ve representada en medio de este libro.
quiero iniciar o introducir un poco más haciendo una pregunta, no para que me respondas, pero sí haciendo una pregunta para que te la respondas tú mismo allí donde te encuentras. Y es, ¿qué es para ti la iglesia? Pregúntate y respóndete allí mismo. ¿Qué es para ti la iglesia? Estamos aquí todos los domingos, ¿verdad? Pero la idea es que podamos tener un concepto mucho más claro de qué es la iglesia. Quizás para algunos sería decir, bueno, la iglesia de pronto es este local, aquí donde nos congregamos, donde venimos cada domingo. Esta es la iglesia. Y pues bueno, el Señor hace poco les permitió la oportunidad de cambiar de local y ahora tienen un espacio más amplio. Es una gran bendición. Tanto está metido eso en nuestras mentes que generalmente nosotros decimos es, vamos para la iglesia. Cuando nos acercamos al local decimos, estoy en la iglesia, así no haya ningún otro miembro dentro de la iglesia. Porque está metido en nuestras mentes quizás mucho de esa idea un poco católico-romana del hecho de pensar de que la iglesia es un lugar. O también podríamos decir, o podría llegar a la conclusión, que la iglesia es un lugar donde te sientes bien. Estás con personas afines, tienen como el mismo pensamiento, tienen una misma ideología. Estás como toda la semana en medio del ajetreo, de las cosas afuera, y llegas a la iglesia y tú dices, bueno, aquí es como un descanso para mí. Entonces la iglesia puede ser ese lugar donde yo me siento bien, donde yo me siento quizás un poco tranquilo. Pero yo sé que para algunos quizás la iglesia puede ser el lugar aburrido donde me trajeron obligado. Quizás algún esposo está aquí porque quizás si no viene entonces tiene problemas con su esposa. Quizás algún joven está aquí porque si no viene entonces sus papás todo el tiempo le van a estar dando cantaletas. ¿Por qué no fuiste a la iglesia? Y quizás para ellos la iglesia simplemente es, me tocó estar en este lugar. Yo quiero responder esta pregunta con otra pregunta más. Y es para ti la iglesia un grupo de pecadores que Dios compró y limpió con la valiosa y preciosa sangre de su Hijo en la cruz. Pregúntate esto. ¿Es para ti la iglesia el grupo de pecadores que el Señor compró, que lavó, que limpió con la preciosa y maravillosa sangre de nuestro Señor Jesucristo? O quizás esto es uno de los conceptos pobres que acabo de dar yo en medio de este momento. Voy a pasar a otra pregunta más. Quizás todos están de acuerdo en la primera apreciación, pero para ti, quiero que lo pienses, ¿cómo describes tu relación con la iglesia? ¿Cómo es tu relación con la iglesia el día de hoy? ¿Es simplemente un club social donde quizás aporto beneficios económicos para tener algunos derechos de votación y poder decir, hagamos esto, hagamos lo otro? Tengo voz y voto porque yo soy un miembro. Firmé el pacto de membresía, pasé públicamente y me comprometí con los que están aquí. Entonces soy miembro de la iglesia local. Quizás algunas personas están diciendo, bueno, yo soy parte de la iglesia simplemente porque cuando me hice miembro, ahora tengo una relación cercana con los pastores o con los líderes o con algunos hermanos de la iglesia. Otro error muy grande que generalmente las personas cometen en medio de la iglesia, no es un club social. No es un club donde simplemente vamos personas que tenemos algún pensamiento afín. ¿Cuál es tu relación con la iglesia? ¿Es una relación de simplemente te veo la cara el domingo y nos vemos el próximo domingo? Porque si es así, no estás viviendo la iglesia como deberías vivir la iglesia. Y voy a concluir esto con una pregunta más. ¿Amas sacrificalmente y sirves intencionalmente a este grupo de pecadores como lo hizo Cristo Jesús? ¿Amas sacrificalmente y sirves intencionalmente a este grupo de pecadores como lo hizo Cristo Jesús? Quizás la respuesta fácil y doctrinal de todos es decir, sí, yo los amo, pero yo quiero que gires tu cabeza a derecha y izquierda y mires rostros. Porque la iglesia no son las paredes, son estas personas que se encuentran aquí. Y quiero que te hagas esa misma pregunta. ¿Y estos rostros que estás viendo a tu alrededor, de verdad los amas de manera sacrificial? Uno a uno, mira. ¿De verdad les sirves de manera intencional? Porque el Señor, eso fue lo que hizo por nosotros cuando nos salvó. Entonces, ¿lo estás haciendo tú como seguidor de Cristo Jesús? A la luz de este primer pasaje o de este primeros textos de Efesios capítulo 1, yo quiero que nosotros veamos quizás una idea central que vamos a tener en medio del sermón, y es,
Necesitamos entender bíblicamente la iglesia para amarla, servirle como Cristo lo espera. Para aquellos que les gusta tomar notas, los voy a repetir. Necesitamos entender bíblicamente la iglesia para amarle y servirle como Cristo espera. Si no entiendes qué es la iglesia, tú no vas a amar a la iglesia. Si no entiendes qué es la iglesia, tú no sacrificarías o invertirías de tu tiempo para servir a todos estos rostros que se encuentran aquí y que tú acabas de ver. Y voy a dividirlo en 3 puntos. El primero es cómo se ve Pablo dentro de la iglesia. El segundo punto es cómo ve Pablo a la iglesia. Y el tercer punto es qué desea Pablo para la iglesia. Voy a iniciar con el primer punto y es cómo se ve este hombre a sí mismo en medio de la iglesia. ¿Qué concepto tiene él de sí mismo para poder mandar este mensaje, esta carta que está enviando a la iglesia de Éfeso? Y la primera parte del verso 1 dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios. Pablo lo que está expresando aquí en este texto es, yo soy un mensajero. Esto es lo que significa el hecho de lo que está diciendo, soy un apóstol de Cristo Jesús, soy un mensajero por la buena voluntad de Cristo, por la buena voluntad de Dios. Él ha sido escogido por la gracia de Dios para tener la maravillosa tarea y el gran regalo de servir a Dios sirviendo a otros. Algunos piensan que servir a otros es algo extremadamente imposible o difícil, pero el apóstol Pablo está mencionando esto como si fuese un privilegio para él. Yo soy alguien que sirve como mensajero, como apóstol, para llevar las buenas nuevas de Jesucristo. Y él está encantado con hacer esto, porque fueron los deseos de Dios, porque él está diciendo por la voluntad de Dios. Fueron los deseos de Dios que él ejerciera este rol para llevar la palabra, para él poder predicar y enseñar la palabra de Dios. Él no estaba allí para enseñar sobre su propio entendimiento, sino que él era un mensajero. Él no era el dueño del mensaje. Él era aquel que iba a llevar el mensaje. Por lo tanto, Pablo no se está viendo a sí mismo como aquel cristiano de mayor valía. Pablo no se está viendo a sí mismo como, bueno, yo soy el apóstol y yo he pasado por todas estas iglesias, entonces obedézcanme a mí y ya. Pablo no está diciendo esto. Pablo, por el contrario, se está humillando. Pablo está diciendo, estoy aquí como enviado de Dios para servirles. Él está puesto como un servidor para la iglesia del Señor. Pablo había tenido un encuentro sobrenatural con Dios, ¿verdad? Pablo había tenido un encuentro sobrenatural donde el Señor se le apareció camino a Damasco. ¿Tú te puedes imaginar esa experiencia? Pero él no se está gloriando a sí mismo por esa experiencia. Él está diciendo, estoy aquí porque Dios me envió para servirte. Es la voluntad de Dios como aquel mensajero que está llevando la palabra de Dios. Entonces Pablo es un mensajero de Cristo, pero también es un mensajero que hace la voluntad de Dios. Es un mensajero que obedece la voluntad de Dios. Él no se ve a sí mismo como vengo aquí para que ustedes vengan y me sirvan y me paguen por todo lo que yo he hecho durante todos estos años, sino que está viniendo realmente a entregarse. Él sabe que la voluntad de Dios es la que él está llevando a cabo y esto trae gran valor sobre su labor o sobre su rol dentro de la iglesia. Pablo se ve a sí mismo como alguien que aprecia y que disfruta y que está encantado con tener la sabiduría de Dios para poderla llevar. Hacer la voluntad de Dios, hermanos, no es una carga. Él está mostrando que hacer la voluntad de Dios, estar enseñando a la iglesia, estar siendo alguien que predica la palabra de Dios, es un regalo para su vida. Es un regalo para su vida. Dios le está dando a él un privilegio por voluntad de Dios. Está diciendo, Señor, tú me escogiste para hacer esta grata y maravillosa labor. En los lentes del apóstol Pablo, el llamado que él tiene se define por el entendimiento que él tiene de Dios y de la iglesia. Está claro que no se trata de las capacidades del apóstol Pablo. Está claro que no se trata de sus méritos, porque él no tiene ningún mérito, él era un perseguidor de la iglesia. Está claro que es por gracia que él ha sido puesto en medio de ese lugar. Yo quiero que pienses y que ilustres esto que voy a estar diciendo. Imagínate que tú eres un ingeniero, alguien que
se graduó de su universidad y tiene como la tarea de, no sé, construir edificios. Y vienes y comienzas en tu vida laboral a construir edificios, a hacer todas estas casas, pero todo lo que comienzas a hacer es de mala calidad. Todo lo que comienzas a hacer queda mal, se destruye y ya nadie te quiere contratar porque eres un mal trabajador. Pero luego recibes una llamada, no sé, del hombre más rico y poderoso de Bogotá y sus alrededores. Y te dice, mira, yo quiero que tú vengas y construyas el edificio más grande de toda Colombia. Y luego le dice, después que construyas ese edificio, yo no quiero que hayan intermediarios. Él mismo está haciendo la llamada. ¿Cómo se sentiría este hombre? Sabemos que la ilustración es irreal, pero ¿cómo se sentiría este hombre? Se sentiría honrado, ¿verdad? Porque no ha hecho nada para que esta persona le contrate. No ha hecho nada para que esta persona pueda decirle, yo conseguí tu número telefónico y te estoy rogando que vengas a trabajar para mí. Eso no parece ser real, pero ilustra mucho lo que quizás es la gracia de nuestro Señor Jesucristo y ese llamado que Él ha hecho en medio de nosotros. El apóstol Pablo está motivado en su corazón por entender el llamado quizás que Dios le está haciendo a él. El apóstol Pablo está quizás emocionado por entender ahora en su mente cómo el Evangelio transformó su alma tanto que él puede entender que él no es el digno de presentarse delante del Señor, pero es el mismo Señor quien lo ha dignificado. Él entiende que su llamado tiene una naturaleza sobrenatural, porque sin merecerlo, ahorita es un hijo de Dios. Ahora es un hijo de Dios que está lleno en su corazón de gran gratitud. Si tú eres un creyente, llevas tiempo en este lugar, si tú eres parte de la membresía o aún no eres parte de la membresía, pero sabes que eres un creyente, yo quiero decirte que para que tú puedas considerar la iglesia o para que tú te puedas considerar a ti mismo, como el apóstol Pablo lo hacía, yo creo que tú tienes que ponerte los lentes del Evangelio y mirarte a ti mismo a través de lo que Dios ha dicho y no de lo que quizás el mundo quiere decir que tú eres. El apóstol Pablo no tenía un concepto de sí mismo más alto de lo que la palabra menciona. Si nosotros somos seguidores de Jesús, no es por nuestras capacidades, es porque Él nos llamó y nos atrajo hacia Él. Y por lo tanto, ahora nosotros tenemos la tarea de responder en servicio amoroso a Dios, porque nuestro corazón ha sido motivado por lo que Él ha hecho en medio de nuestras vidas. Nosotros tenemos que ser conscientes de que no merecemos estar cerca del Señor. Sin embargo, Dios, a través del Evangelio, nos ha dignificado para que nosotros podamos hacerlo. Hermanos, nuestro pecado nos hace indignos, pero ¿quieres tener un concepto de ti mismo de manera correcta? Utiliza los lentes del Evangelio para que puedas de alguna manera hacerlo. Pero si tú no eres un creyente, estás aquí por primera vez, si tú no eres un creyente y estás aquí, no sé, hace muchos años y no has pasado más de ser una persona que simplemente viene, se sienta y ocupa una silla. Y si tú sabes que realmente Cristo no ha transformado tu vida, yo quiero decirte que Dios está llamando a personas que no merecían estar cerca del Señor para que sus vidas sean transformadas. Porque yo pregunto, ¿el apóstol Pablo tenía méritos allí? Claramente no. Y sin embargo, Dios lo ha utilizado. Si tú eres una persona que todavía no has conocido a Cristo Jesús, no tienes ningún mérito para conocerlo. Pero al final, la gracia del Señor es la que nos acerca hacia Él. Y quien hace los méritos es Cristo mismo, cuando subió a la cruz y pagó por nuestros pecados. Los méritos no son nuestros, los méritos son de Él. Los méritos son de Él y sus méritos son los que a nosotros nos dignifican. Si eres una persona que dice, yo no creo que yo pueda ser quizás algún creyente que viva como este matrimonio o un padre que viva como este padre que vive aquí, yo creo que estás haciendo quizás la comparación incorrecta. Porque al final, el padre creyente, esposo, trabajador, que puede ser cualquiera de las personas que están aquí, lo es simplemente por lo que Dios está haciendo. Y tú tendrías que realmente comparar tu vida y mirar a Cristo Jesús. En Hechos, capítulo 9, el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, realmente era una persona que no amaba a Cristo. Era una persona que era un perseguidor cristiano que incluso buscaba arrastrarlos y encarcelarlos.
El apóstol Pablo estaba muy lejos de ser lo que realmente pudo ser y lo que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento como un seguidor de Cristo Jesús. Y sin embargo, a pesar de ser así, Dios transformó todo su corazón y su alma. Si tú crees que tienes algún pecado difícil y que no puede ser aceptado delante de Dios por lo que has hecho, por tu pasado o por lo que has hecho delante de los hombres, quiero decirte, amado hermano, que la gracia de Jesucristo y el Evangelio maravilloso puede transformar y cambiar tu vida, para que ahora lo que tú seas no va a ser simplemente alguien que estaba lejos como un enemigo de Dios, sino lo que tú vas a hacer ahora, si realmente te arrepientes, si Dios transforma tu corazón, lo que vas a hacer ahora es un hijo de Dios, que vas a ser aceptado por Dios y todos tus pecados y todas tus transgresiones y todas tus maldades van a ser borradas. Dios te puede llamar a ti, o no sé si ya lo está haciendo en este momento, pero Dios te está llamando a ti, a que le conozcas y experimentes de su amor y de su misericordia. El segundo punto, hermanos, es cómo ve el apóstol Pablo a la iglesia. Ya tenemos el primer punto donde él se ve a sí mismo como un mensajero que lleva la palabra del Señor, pero ahora yo quiero que consideres cómo Pablo ve a los que se encuentran a su alrededor. Dice la parte B del versículo 1, dice, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Es una palabra maravillosa porque quizás no es lo que humanamente somos, pero sí es lo que posicionalmente nosotros somos. Él está diciendo, ustedes, los de la iglesia de Éfeso, son santos, son fieles. ¿Creeríamos nosotros que estos hombres no tenían pecado? Por supuesto que no. Ellos estaban manchados de pecado, pero él está hablando desde la perspectiva de los lentes del Evangelio, por lo que Cristo había hecho en sus corazones a los santos en Cristo Jesús. La posición que estos hombres tienen son santos, es decir, Dios los ha cambiado. Cuando Jesús murió en la cruz, cuando Jesús se entregó en la cruz, él murió como el más vil de los criminales, como aquel que cargaba todos los pecados de todas las personas, como aquel que cargaba los pecados de todos los cristianos en toda la historia de la humanidad. Por eso delante del Padre no era visto como un santo, era visto como aquel que tenía que pagar las consecuencias de los pecados más atroces. Pero, ¿sabes por qué fue esto? Porque tú y yo, como transgresores, necesitamos la justicia perfecta de ese Salvador que subió en la cruz y que ahora nos puso a nosotros posicionalmente como santos delante de Dios, limpios y lavados. Y cuando el Padre nos mira ahora a nosotros a través de la sangre de Cristo Jesús, está viendo santos. Está viendo santos, no importa qué hiciste esta mañana, no importa qué hiciste ayer. No importa qué harás mañana, Él te está diciendo, son santos en Cristo Jesús. Así se está refiriendo el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Él está escribiendo una carta. Él no sabe del todo qué está viviendo cada miembro de esa iglesia en ese momento, pero Él no está dudando en lo que realmente estos hombres son. Santos en Cristo Jesús. Pablo no ignoraba el pecado de estas personas. Sabía que eran pecadores, vivió 3 años con ellos. ¿Te parece para un tiempo suficiente para ver que son pecadores? Son pecadores. Uno ve una semana aquí y nos damos cuenta cómo somos pecadores. Ahora imagínate el apóstol Pablo viviendo con ellos. Él no está ignorando lo que está pasando, sino que el apóstol Pablo entiende que a los ojos de Dios ya han sido conformados santos. Dios los ha santificado. Qué maravillosa noticia. A los fieles, a los santos fieles. Yo pregunto, ¿cuántos de los santos que están en este lugar ya no pecan más y pueden decir, somos fieles delante de Dios? Todo lo que Dios ha mandado, yo cada mañana me levanto así y allí estoy para Dios, te voy a obedecer en todas las cosas. Y cada segundo de mi vida estoy diciendo, Dios, te voy a obedecer en todas las cosas. No, ¿verdad? No somos fieles, somos infieles. Pero sabemos que por esa posición de Cristo Jesús, quien sí fue fiel y quien sí subió a la cruz sin ningún pecado, no había mérito en alguno para que tuviese que padecer la muerte. Por eso pudo levantarse al tercer día trayendo salvación. Él es quien es fiel porque cumplió cada aspecto de la ley y nunca se desvió del camino, siempre se mantuvo perfecto. Y tú y yo hemos sido infieles, por lo que necesitábamos un Salvador fiel que nos diera a nosotros esa fidelidad y ese acercamiento que nosotros necesitamos
para llegar al Padre. Él se convirtió en ese puente maravilloso que toda la Escritura en el plan de redención mostraba como esa necesidad de cuándo llegará este nuevo pacto y cuándo vendrá este Salvador, cuándo vendrá el Mesías que quitará toda la iniquidad del pueblo. Y ahora tú y yo, el día de hoy, somos el fruto de esto. Somos el fruto de la obra más grandiosa y maravillosa. Qué maravilloso saber que Dios llama a la iglesia fiel. La iglesia fiel está siendo hermoseada, la iglesia está siendo presentada delante del Señor como santa, pura, limpia, sin mancha. Y el apóstol Pablo, con los lentes del Evangelio, está diciendo, es fiel esta iglesia. La iglesia de Éfeso es fiel y es santa. Y si le dice que es fiel, nosotros entendemos que Él nos hará permanecer en esa fidelidad hasta el final de los tiempos. Seguramente mañana cometeremos alguna transgresión. Seguramente en un mes cometeremos otra transgresión y así sucesivamente. Pero, ¿sabes qué tenía Pablo en mente por conocer este maravilloso evangelio? Sabía que los cristianos iban a permanecer hasta el final, porque ahora estos santos son fieles, así como Dios es fiel y Dios es quien los va a sostener hasta el final. Mira cómo solamente en este pequeño saludo estamos viendo todo un entendimiento claro que el apóstol Pablo tiene acerca de la doctrina y del conocimiento de quién es Dios. No de quizás lo que estaba pasando en todo específicamente en la iglesia en medio de ese momento, sino de realmente entender cómo Dios los estaba viendo. Los lentes de Pablo no solo le dan una mejor visión a él de sí mismo, sino que también le dan una mejor visión del pueblo de Dios, de los santos y de los fieles. Yo no conozco a todos los que están aquí, pero no tengo duda en decir que aquellos que han sido comprados por la sangre del Cordero son santos y son fieles por lo que Dios realmente ya hizo por ustedes. Yo quiero darles otra ilustración y es, yo tengo más de 20 años de usar lentes y ha sido súper difícil. Realmente mi vida con los lentes ha sido súper difícil porque el problema que yo tengo en mis ojos es como bastante complicado. Entonces cada vez que tengo gafas nuevas, ninguna de estas me sirve lo suficientemente para ver bien. Siempre que tengo gafas nuevas parece que es peor que la anterior y nunca he encontrado como algo que me digan, aquí encontré, me las pongo y puedo ver clarito. Pero yo quiero decirte algo y es, aunque terrenalmente hablando yo no pueda ver las cosas tan claras como quisiera verlos, si yo tengo en mi mente el entendimiento del Evangelio y uso los lentes del Evangelio que ha conquistado mi corazón y que ha atrapado mi alma, yo voy a poder ver hacia afuera y hacia adentro de la manera como Cristo quiere que yo vea. No me voy a tener a mi corazón en más alta estima de lo que debe ser, sino que voy a entender mi posición y mi rol, el rol que Dios me ha dado dentro de la iglesia. Pero al mismo tiempo también voy a entender que yo voy a ver a la iglesia, a mis hermanos, a los que se encuentran aquí, a través del entender de lo que Cristo ha hecho en medio de sus corazones. Y no voy a comenzar a juzgar a la iglesia de una manera distinta, voy a poder apreciarla, porque la iglesia ha sido comprada con un precio maravilloso, el precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y para Cristo la iglesia es lo más, pero lo más valioso. No existe algo más valioso para el Señor que la iglesia misma. Es su novia, entregó su vida, pagó con el precio de sangre. La pregunta para los miembros de esta iglesia y creyentes que se están acercando a este lugar es, ¿cómo estás viviendo tú la vida de iglesia? ¿Cómo estás viendo tú a los hermanos que se encuentran en medio de este lugar? Necesitamos los lentes del Evangelio para ver y apreciar a cada hermano. Porque cada hermano que tú ves en este lugar es alguien por quien el Señor entregó su vida. Y tú debes verlo con esa valía. Tú debes verlo con esa... deberías sorprenderte cada vez que piensas en la iglesia y ver que no simplemente estamos aquí por cosas afines. Estamos aquí porque Dios hizo un milagro gigantesco en cada corazón al transformarlo y hacerte parte de la iglesia local, pero también de la iglesia universal. Entonces necesitamos cambiar el entendimiento, pero a veces no tenemos los lentes del Evangelio. A veces tenemos en nuestro corazón los lentes del egoísmo, tenemos en nuestro corazón los lentes del individualismo. ¿Sufren en Bogotá de individualismo? Porque en Barranquilla bastante.
Nos volvemos cristianos como islas que se ponen en los rincones y no queremos tener relación con nadie. Y estamos pensando solamente en nuestros propios beneficios, estamos pensando en lo que yo quiero, lo que yo tengo, lo que necesito, pero no te das cuenta a dónde el Señor te ha traído. Es una manera como de no entender el Evangelio, pero también despreciar la novia de Cristo. Imagínate si tú me dijeras, pastor, quiero invitarte a que vuelvas a Bogotá y te pases una semana en mi casa, pero ni se te ocurra traer a tu esposa porque esa mujer no me cae bien. ¿Cuál crees que sería mi respuesta? Bueno, listo, es chévere. Sí, a mí a veces ella tampoco me cae tan bien. No, yo me voy a entristecer y me voy a enojar porque estás hablando mal de mi esposa. Entonces, cuando tenemos los lentes equivocados, el egoísmo y el individualismo allí a flor de piel, nosotros estamos haciendo esto. Cristo, yo te amo, pero por eso te decía, mira a tu alrededor, mira las caras, porque por esas caras Dios entregó su vida. Entonces, realmente estás entregándote sacrificialmente, estás valorando a la iglesia como debe ser. No hay algo más antievangelio que el individualismo. No hay algo más antievangelio que el individualismo, porque es que Dios te sacó de esa vida individualista para que ahora tu vida cobrara valor a través del sacrificio, pero para que vivieras en sacrificio para otros. Dios no nos salvó para darnos casa, carro, viaje, beca, y ahora puedo viajar a las afueras de la ciudad, a esas fincas maravillosas, ahora puedo tener ya 2 carros, porque hasta ahorita me enteré de comer el pico y placa, eso es una locura aquí. Pero no te llamó para tener más, te llamó para entregar su vida a Cristo. Y aún las cosas que te ha dado son precisamente para ponerlas al servicio del Señor. ¿Estás comprometido? Pregunto yo. Esta es tu iglesia local. ¿Estás comprometido con la visión de esta iglesia local? No simplemente como, sí, yo creí y me congrego aquí. Cada iglesia local el Señor le da como alguna perspectiva sobre algo en lo que se vuelve fuerte. Yo pregunto, ¿tú has abrazado lo que Dios te dio a ti para amar en este lugar? Porque eso es parte del ADN de esta iglesia local. O, bueno, allá ellos si tienen que hacer esto, allá ellos si tienen que ir a hacer misiones, allá ellos si quieren trabajar con pastores, y se vuelve como la relación del pastor con todos los de afuera. No, es la iglesia. Pablo no está escribiendo a una persona, Pablo está escribiendo a una iglesia. ¿Estás poniendo los dones al servicio del Señor? ¿O simplemente desapareces y apareces cada domingo? Pareces como un fantasmita cada domingo aquí. Tú te congregas todavía aquí. A veces hacemos como ese tipo de preguntas. Estamos tan ocupados, estamos tan ensimismados porque no tenemos claridad de lo que el Evangelio exige de nosotros. Estamos tan ensimismados que no nos vemos como el apóstol Pablo se estaba viendo, como un mensajero y servidor. Estamos tan ensimismados que estamos mirando a la iglesia como, la verdad yo no tengo tiempo para estas cosas. Tengo muchas ocupaciones en medio de la semana. Amados hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, dejó su trono en gloria y majestad. Jesús, el Hijo de Dios, se humilló a sí mismo haciéndose un mortal. Es la humillación más grande. Se hizo como un hombre y vino aquí a la tierra caminando con pies polvorientos. Y vino aquí a la tierra permitiendo que en su vida vivir todas estas cosas tan horribles que tuvo que padecer a causa de la salvación que iba a traer sobre nuestras vidas. Entonces Jesús dejó todos los privilegios que tenía como Dios y como Hijo de Dios. ¿Para qué? Para salvarnos y hacernos parte de la iglesia. Y ahora nosotros decimos como, la iglesia, sí, todos somos la iglesia, pero entonces yo soy la iglesia por allá, tú la iglesia por allá, y no tenemos ningún tipo de comunión. Esto no es lo que la Escritura y el Evangelio nos enseña. Esto no es la manera como el apóstol Pablo, enviado por Dios, le está mostrando a la iglesia de Éfeso que se vivía el Evangelio. El Evangelio es un mensaje y todos tenemos claridad de esto. Pero el Evangelio no simplemente se queda como el mensaje y ya. Es el mensaje que transforma vidas. Es el mensaje que cambia corazones y que cambia la cosmovisión de todas las cosas a tu alrededor. Principalmente la vida de la iglesia. La vida de la iglesia debe cambiar por el Evangelio. Debemos colocarnos los lentes del Evangelio y dejar de mirar a los otros de una manera errada. Pero si tú eres un no creyente, estás en medio de este lugar, quiero decirte que el apóstol Pablo no llegó a esta convicción simplemente porque él quiso
cambiar de pensamiento. El apóstol Pablo llegó a esta convicción porque el Señor se le apareció y el Señor le dijo y el Señor le llamó y le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Esa pregunta atravesó seguramente su corazón, se atravesó en la mitad y la ceguera que el apóstol Pablo tenía fue quitada. Porque era un hombre que rechazaba a Dios, era un hombre que estaba lejos de Dios. El apóstol Pablo creía que tenía un celo por Dios de manera correcta, pero era mal encausado. Él como mínimo estaba seguramente aprobando el momento de la muerte de Esteban, que a pedradas fue dado por muerto allí. Entonces estamos viendo de alguien que aprobaba incluso la muerte de los cristianos y perseguía a los cristianos. Y mira lo que hizo el Señor, lo transformó y lo cambió. Y era un ciego y este hombre ahora ve por el mensaje del Evangelio, por la salvación que ha llegado a su vida, por el Cristo que se le presentó. Y vemos que en la historia él quedó ciego por un momento, pero eso lo que mostraba era su ceguera. Para luego esas escamas de sus ojos cayeron y él pudo ver, y de allí en adelante lo que salió a predicar es: Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Salvador. Quizás tú te estés viendo ahorita como: no sé, no estoy tan convencido de que es la iglesia. Yo no necesito convencerte de que es la iglesia, pero ora al Señor, porque Dios sí puede transformar tus vidas y tu corazón sobre qué es la iglesia. Saulo era un enemigo de Dios. Saulo era aquel que estaba lejos del Señor y sin embargo, mira lo que expresa el apóstol Pablo ahora en medio de esta carta. Si tú no has llegado a amar a la iglesia de Dios, yo quiero decirte, amigo mío, estás lejos de Dios y necesitas acercarte a Cristo. Necesitas considerar a Jesús, necesitas considerar el mensaje del Evangelio, necesitas amar a tu prójimo y solamente el Señor puede hacer eso en medio de tu vida. Y vamos al tercer punto y es: ¿qué es lo que el apóstol Pablo desea ahora para la iglesia? Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Después de entender la posición de los hombres, incluyendo la de él mismo, este es el deseo del apóstol Pablo en medio de este saludo tan maravilloso a estos hermanos que él ama y le está diciendo: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. La gracia es esa bondad inmerecida que ha llegado al corazón de los creyentes. Es esa bondad inmerecida, es la buena voluntad de Dios que ha llegado sobre la vida de aquellos que estaban lejos de Dios, de Él. Es aquel amor inmerecido que llega a los hombres a través del bien redentor de nuestro Señor Jesucristo y de la cruz. Esa gracia es saber que hemos recibido el amor de Dios sin merecerlo. El apóstol Pablo está diciendo: para ustedes es la buena voluntad de Dios. Para ustedes es la buena voluntad de Dios que viene de conocerle. Pero ¿por qué Pablo desea la buena voluntad de Dios para estos hombres? Por el hecho de que él en su entendimiento ahora tiene la buena voluntad de Dios sobre su vida, porque él es un receptor de la gracia. Y como parte de la iglesia, de manera individual y de manera colectiva, tú eres receptor de esa gracia. La buena voluntad de Dios está sobre tu vida desde el momento en que el Dios te ha llamado, te transformó y te hizo parte de la iglesia. Esa misma gracia te alcanzó, produjo paz en tu corazón, la paz que ahora te permite acercarte a Dios porque Él ha quitado, Él ha roto el velo para que tú puedas entrar allí y poder acercarte al Señor sin temor, porque Él te conoce. Es esa misma gracia de la cual tú puedes disfrutar y poder tener una vida cristiana. Es esa misma gracia que te ha alcanzado en el momento en que tú menos lo imaginabas. El evangelio que tú y yo profesamos es el evangelio de la gracia. Es el evangelio de Jesucristo. Nosotros no vivimos con una carga en nuestros ojos: es que me toca ser cristiano y tengo que ser así. Por el contrario, el evangelio de la gracia libera, transforma nuestras vidas, libera del peso del pecado, del yugo que nos impide correr. Y ahora nos acerca a nuestro Señor Jesucristo y nos permite vivir una vida de tranquilidad. No hablando de que no van a haber problemas aquí terrenalmente hablando, sino de saber que la enemistad que había entre tú y el Señor fue quitada porque Cristo se entregó para ser ese mediador.
gracia y paz a los hombres. Ya no somos enemigos de Dios. Ahora gozamos de ese entendimiento de que aun cuando pecamos podemos acercarnos al Padre, pedir perdón por nuestros pecados y nuestros pecados son borrados, nuestras transgresiones y nuestras culpas son quitadas. Ese es el deseo de la buena voluntad de Pablo para estos hombres. Pero también es el deseo y la buena voluntad de nuestro Señor para aquellos que ha salvado. Y también es el deseo y la buena voluntad del Señor para aquellos que está llamando a ser parte de su iglesia y que quiere salvar. A veces tenemos visiones del Evangelio errada, a veces tenemos entendimiento del Evangelio completamente errada. El día de ayer estábamos en la conferencia de amistad, soltería, matrimonio, cortejo, y yo colocaba uno de los ejemplos que es mi propia vida. Yo es cuando recién el Señor me trajo y convenció mi corazón y el Evangelio de salvación llegó a mi corazón. Yo todavía era una persona muy, pero muy inmadura, extremadamente inmadura. Yo decía, soy cristiano, pero no me voy a casar. Yo en esa locura no me voy a meter, porque yo crecí viendo matrimonios que eran un desastre. Yo crecí viendo matrimonios que no representaban obviamente al Señor, obviamente no eran matrimonios cristianos. Y llego a la iglesia y el Señor me transforma y todavía vengo con ese entendimiento. Y cada vez que predicaban o enseñaban del matrimonio, yo cada vez apretaba más mi corazón porque decía, no, así no es. Si me caso, me casaré ya quién sabe cuándo, cuando ya no tenga nada que perder. Pero qué mentalidad tan pobre. Estaba, aunque era cristiano, estaba mirando las bondades del Señor a través de la torpeza y la necedad de mi corazón. No eran los lentes del Evangelio los que podían ver realmente el significado que Dios le ha dado al matrimonio. Cuando al fin lo comprendí, yo dije, es glorioso, tengo que casarme ya. Y salí a buscar esposa de una. Pero ese es el punto, hermanos, que sí, a veces tenemos un entendimiento incorrecto, pero cuando Dios convence nuestros corazones y la palabra de verdad llega a nuestras vidas, tú ahora tienes que mirarlo de una manera diferente. Tú tienes que atesorar su palabra y llevarla a tu corazón, no como, bueno, hoy es domingo, hoy es un sermón más, entonces, bueno, qué chévere, nos vemos y nos vemos el otro domingo en el siguiente sermón. Tú tienes que atesorar estas cosas en tu corazón, porque Dios te salvó, no de manera individual, para que, di mi vida por ti, Pepito Pérez, y vive por allá tu vida lejos. No, Él te salvó para hacerte parte de esto. Te salvó para hacerte parte de la iglesia y para que camines junto con todos aquellos que también son receptores de la gracia de Dios. Porque uno, la iglesia te necesita, porque Dios te dio dones para la edificación de tu iglesia. Y dos, tú la necesitas, porque solo no puedes crecer. Porque con una visión deficiente del Evangelio y de la iglesia, tú no vas a ver a Jesús de la manera en como tú deberías verlo. Yo te pregunto, ¿cuáles son tus deseos para la iglesia? Yo oro por la iglesia en México, que hablaba el pastor Álvaro ahorita que estábamos allá arriba. Yo oro y amo a los cristianos que están siendo perseguidos en China porque es que allá el evangelio es súper difícil y tienen que esconderse. Sí, eso está bien que lo hagas, pero ¿y el hermanito que fue imprudente la semana pasada? No, a él no, porque es siempre sale con la misma. En Barranquilla decimos siempre la misma película. No. Entonces, ¿y estás amando a aquellos que tienes aquí? Estamos en un salón donde hay 100 personas aquí. ¿Estás siendo intencional en conocer a aquellos a los que Jesús salvó? Eres parte de esa familia. Tú cuando dijiste sí en el pacto de membresía, tú dijiste, es mi hermano, yo doy testimonio de que es cristiano. Pero han pasado cuántos años que eso sucedió y ni siquiera nada más te acercas a darle un saludo. Esta es parte de tu iglesia, realmente la amas, gracia y paz para ellos, es tu buen deseo para ellos, o simplemente estás diciendo, soy miembro, pero me veo como un asistente más en medio de este lugar. Hermanos, estamos tentados a ser egoístas, estamos tentados a estar lejos, estamos tentados no a odiar a los hermanos, pero tampoco a amarlos. No, yo no te odio. ¿Cuándo yo te he hecho algo que te haga sentir que te odio? Si ni siquiera lo consideras cuando está enfermo y en medio de sus necesidades, entonces es algo muy similar. No lo amas. Si no lo amas y tampoco lo odias, entonces, ¿cuál es el punto central aquí? Hermanos, si tú amas a la iglesia del Señor, este amor realmente se tiene que ver.
Si hay algo en tu corazón que no está bien, lucha contra eso porque conoces la verdad. Y Dios te ha dado libertad para conocer la verdad y para tener una perspectiva de la iglesia y amarla de la manera correcta. El apóstol Pablo no está escribiendo este saludo aquí a la iglesia de Éfeso como simplemente el saludo formal cuando las personas te preguntan, hola, ¿cómo estás? Yo bien, gracias a Dios. ¿Y tú bien también? Y mi casa está hecha un desastre y necesito ayuda. Eso es un saludo de la formalidad de lo que a nosotros nos han enseñado como si eso fuera bueno. Pero el apóstol Pablo nos dice, oh, la iglesia de Éfeso, espere que todos estén bien porque yo estoy muy bien aquí encarcelado. No está diciendo eso. El apóstol Pablo está preocupado por ellos, les está enseñando doctrina, les está diciendo cómo deben vivir las relaciones guiadas por el Espíritu de los padres, cómo deben tratar a sus hijos, los hijos, cómo se someten a sus padres, los esposos, cómo se someten mutuamente, los trabajadores, cómo se someten a sus amos, los amos, cómo cuidan de sus trabajadores. Entonces, ¿qué está haciendo? Esto es un amor real. La escritura es inspirada por el Espíritu Santo de Dios, es la palabra del Espíritu Santo, pero el apóstol Pablo no está escribiendo allí lo que él no piensa. Está escribiendo allí lo que él ha entendido de parte de Dios, hermano. Si tú eres un creyente, tú has tenido paz delante de Dios por lo que Cristo hizo, porque Él es el mediador. Yo te pregunto, ¿tú vives como un mediador en medio de tu iglesia local? ¿Tú vives procurando la paz en medio de tu iglesia local? ¿Tú vives amando a tu iglesia local? Pero si tú no eres un creyente y estás en medio de este lugar, quizás no vas a poder todavía disfrutar de las bondades del Evangelio, de los beneficios del Evangelio para tu vida. La vida del Evangelio no es una vida libre de conflictos, pero es una vida que tiene solución poniendo la mirada en el Señor. Y vamos a enfrentar dificultades y conflictos, pero con los ojos puestos en Cristo Jesús. Pero si tú no eres cristiano, la única expectativa que te aguarda y que te espera a ti es no estar en paz con el Señor. Y si no estás en paz con el Señor, no eres un hijo de Dios. Y si no eres un hijo de Dios, estás lejos de Él. Entonces, el destino que te aguarda a ti no es el destino de aquellos a los cuales Dios ha abrazado como sus hijos, sino que vas a ser rechazado por el Señor. Esta es una oportunidad del Evangelio en la cual Él te está ofreciendo salvación, quitando la condenación, así como la quitó de aquellos que antes iban en ese camino, pero que ahora son parte de la iglesia de Dios, porque Él entregó su vida para salvación. Tú nunca vas a poder lograr la verdadera paz simplemente tratando de resolver los conflictos aquí. Y si resolvieras todos los conflictos, terrenalmente hablando, que tienes en tu casa y en tu trabajo, o conflictos sociales que hayan a tu alrededor, y los resolvieras, aún así no vas a poder encontrar la paz, porque no hay un mediador, porque eres un enemigo eres un enemigo contra el Señor. Pero si consideras a Cristo Jesús, Él se está ofreciendo de manera voluntaria a la cruz. Él se ofreció de manera voluntaria a la cruz para ser ese mediador entre tú y el Señor, para quitar esa hostilidad que los separaba, ese deseo de estar lejos de Dios. Si estás aquí de manera obligada, como decía al inicio de la exposición del sermón, yo quiero decirte que aunque parezca difícil venir obligado, aún hay una gracia en ese momento porque estás siendo expuesto para escuchar el Evangelio. Y quiere decir que la oferta de salvación Dios te la está entregando. Y quiero llamarte el día de hoy al arrepentimiento, porque aquellos que ya son parte de la iglesia del Señor no están allí porque fueron muy buenos. Están allí porque Dios les ha salvado. Amigo, por favor, te ruego que consideres a este Jesús. Solo te estoy pidiendo que ores, que mires a la iglesia, que Dios traerá salvación sobre nuestras almas. Para concluir, que ya hemos terminado, yo quiero, hermano, que tú consideres la visión de la iglesia que el apóstol Pablo tenía a través de los lentes del Evangelio. Y que respondas en amor y servicio a los santos y fieles que están en Cristo Jesús, especialmente a los que están en este local el día de hoy. Responde, por favor, en amor y servicio, como Cristo mismo lo hizo contigo. Y sirve de manera amorosa, abnegada y entregada a los santos de tu iglesia local. Amén. Vamos a orar.